Que el Señor los bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Hoy, martes de Semana Santa, y los demás días vamos a tratar de tocar algún tema relativo a lo que ocurrió en ese día. En este caso, hay varios temas y también después lo estaremos comparando con la mirada que tiene el apóstol Pablo sobre lo que ocurrió en la crucifixión de Jesús. El día martes de Semana Santa, Jesús llegó muy temprano a Jerusalén y estuvo ocupado hasta muy tarde. Fue un día en realidad con mucho trajín. Algunos lo llaman el día de las controversias, porque tuvo que enfrentar a los enemigos de él que no creían en él y que trataban de hacerlo caer en algo que lo perjudique. Después del día domingo, de la entrada triunfal en Jerusalén, de manera más dramática el esfuerzo de la jerarquía religiosa se esforzó para tender un lazo a Jesús. Ellos querían desacreditarlo con astucia y humana sabiduría, que se estrelló una y otra vez con la sabiduría divina de la que Jesús hizo gala. Fueron 4 grupos que vamos a tomar hoy, que con astucia trataron de que Jesús cayera en la trampa, con preguntas obviamente capciosas, con el fin de hacerle quedar mal con la gente a la cual él le estaba enseñando en el templo. Precisamente cuando Jesús andaba por el templo, esto nos menciona Marcos 11, 28 a 33, llegaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Todos ellos componían lo que se llama el Sanedrín y juzgaban sobre todo tipo de leyes en relación a la religión. Una de las cosas que le dijeron a Jesús cuando este grupo de gente llegó, le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Evidentemente se estaban refiriendo a cuando Jesús entró en el templo y sacó a los mercaderes. Y ahora él usaba el templo para enseñar a las gentes que estaban maravilladas con él. Y Jesús les responde de una manera magistral. Jesús se da cuenta, percibe lo que había en los corazones de ellos. Y le dice: yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí y dijeron: si respondemos que provenía el bautismo de Juan del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, no conviene porque tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todo esto. El segundo acontecimiento, en Marcos 12, 13, relata que luego llegaron un grupo de estudiantes de los fariseos y herodianos para sorprenderle con alguna pregunta. Vinieron con muchos cumplidos, le dijeron: sabemos que eres un hombre íntegro, que no te dejas influenciar por nadie, que no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. O sea, trataron de darle
un poquito de flores al Señor para tratar luego de sorprenderlo. Luego se hicieron los inocentes y le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César romano. Le dijeron literalmente, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Ellos querían ponerlo contra el emperador y para que éste viniera contra Jesús. Pero Jesús le dijo lo siguiente, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quiénes son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él, sin palabras. Se deben pagar los impuestos. Se debe dar al gobierno lo que corresponde, según ley. Pero a Dios le tenemos que dar nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, para que Él nos utilice y nos haga instrumentos en los propósitos divinos que Él tiene para este mundo y para toda la creación. O sea, demos al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, con todo nuestro corazón. Precisamente cuando terminaron ellos, llegaron los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, a diferencia de los fariseos que sí creían. En el versículo 18 del capítulo 12 al 25, surge así el diálogo con Jesús. Dice que fueron a verlo y le plantearon un problema. Y le dijeron, maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos, dice. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la misma mujer, obvio, con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, dijeron ellos, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. O sea, los 7 maridos de la misma familia, que eran hermanos, murieron. Y después que murieron los 7, murió la mujer. Entonces la pregunta viene aquí de los saduceos, que no creían en la resurrección. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Y Jesús le respondió con una pregunta, en principio, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Hermanos, en cuarto lugar, llegó un escriba mayor que con sagacidad o tal vez con deseo de que le responda a él la pregunta, porque vio que era un hombre, Jesús mostraba una sabiduría superior. Y entonces le pregunta en Marcos 12, 28, y le dice, Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?
La pregunta es extraña porque él, como un hombre preparado en las escrituras del Antiguo Testamento, debía saberlo. Pero bueno, se la hizo. Y Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estas personas no se animaron a hacerle más preguntas al Señor. Preguntas que trataban de ponerlo a prueba y que trataban de exponerlo ante la gente y las autoridades para luego acusarlo. Pero después de estas respuestas del Señor, nadie más le hizo preguntas. Pero gran multitud del pueblo, dice la Biblia, le oía de buena gana a Jesús. Estas personas y muchas más, creyendo ser llenos de sabiduría, intentaron desacreditar a Jesús, ser obstáculos, sin saberlo tal vez, en su marcha hacia el Calvario. Pero Jesús estaba determinado a ir a la cruz para salvar al hombre de sus pecados y ser un puente para la paz entre Dios y las personas. Y lo hizo, llegado el momento. Tiempo después de haber muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día, se convierte el apóstol Pablo, un hombre tremendo de Dios, quien cuando escribe una carta a los Corintios, precisamente en el capítulo 1, versículo 18, él presenta la locura de la sabiduría del mundo. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios manifiesta su sabiduría y poder. A los griegos les costaba aceptar que la muerte en la cruz tuviera que ver algo con el poder. Pero no hacía a Pablo y a los corintios cuyas vidas habían sido cambiadas por el mensaje del evangelio. Un evangelio de poder. Quiero decirles que quien rechaza la cruz va de camino a la muerte eterna, mientras quien la abraza recibe salvación de Dios. En segundo lugar, Pablo habla de la locura de la predicación. Versículo 21 del mismo capítulo dice lo siguiente. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dios manifiesta su sabiduría y poder. Y lo más sabio que puede hacer toda criatura humana es recibir esa predicación, porque va a cambiar y transformar con poder, con autoridad del cielo, toda su existencia. Para la persona natural no importa su nivel educativo,
Para la persona natural, la cruz carece de sentido. Eso lo dice el apóstol. Dice, porque los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Tremenda esta palabra de parte del Señor. El Señor usa el mensaje de la cruz para crear una gran familia espiritual de cada idioma y nación en el mundo. El Señor reveló que el camino a la redención es por el camino sencillo de la cruz. 1 Corintios 1:22. Bueno, ya lo leí ese. Nos está hablando de la imposibilidad de la sabiduría humana para entender esto. Y como conclusión, les quiero decir lo siguiente. Jesús, a pesar de todos los obstáculos y oposición, afirma Pablo, fue a la cruz y murió por todos nosotros para pagar el precio del regreso a nuestro Creador. Jesús no fue derrotado, Él venció, porque voluntariamente y por amor a nosotros, Él superó todos los obstáculos, aún los de sus propios discípulos, que le decían, Señor, que nada de esto te acontezca. Y Él fue, murió por nosotros y triunfó. Nos dio la salvación, nos abrió el camino para la paz con Dios. Jesse Pons entendió la enseñanza de Pablo cuando compuso un himno titulado El camino de la cruz conduce al hogar. Hermanos y amigos que me escuchan, tenemos que ir al eterno hogar por el camino de la cruz. No hay otro camino. Y les digo, nunca veré las puertas de la ciudad eterna si pierdo el camino de la cruz. El camino de la cruz conduce al hogar, a los brazos de Dios. Debo tomar el camino salpicado con sangre, el camino que siguió el Salvador. Por eso digo al mundo, adiós. Por el camino del mundo yo no voy. Pues mi Señor me dice, ven, y yo sigo por Él el camino de la cruz. El mundo en su sabiduría no conoció a Dios, pero Dios confundió la sabiduría del mundo con la locura del mensaje de la cruz, que era precisamente la locura que vencía la pretendida sabiduría de aquellos que quisieron ponerse en su camino. Dios permita que nosotros seamos instrumentos en las manos del Señor. No solo para hacerles preguntas honestamente a Él, eso está bien, sino también para escucharlo atentamente de tal modo que alcancemos sabiduría, porque Él la comparte con nosotros, por amor, y porque quiere que avancemos por ese camino que lleva a la vida eterna y que a Él le costó tanto, pero nunca se dio, nunca volvió
para atrás el Señor. Y lo hizo por amor a tu vida, lo hizo por amor a mi vida, lo hizo por todos los seres humanos. Y este martes de Semana Santa, quiero decirles, sigamos el camino de la cruz. Preguntemos al Señor las cosas que no entendemos. Y el Espíritu Santo nos la va a revelar al leer la Biblia. Preguntemos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y vamos a estar caminando en la senda angosta que lleva a la vida eterna. Muchas cosas ocurrieron el día martes, pero el Señor puso en mi corazón que compartiera esto con ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan una semana de gloria. Mañana, pasado mañana habrá otro mensaje. Y qué bueno que nos sigamos encontrando para vivir una Semana Santa profundamente significativa bajo la operación del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios los bendiga. Quiero hacer una oración con ustedes. Gracias, Dios, porque enviaste a Jesús, nuestro Señor y Salvador, a un mundo agresivo, Señor, donde tuviste que enfrentar, Jesús, a muchos que quisieron hacerte torcer el rumbo que habías planeado en los cielos con el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, que Satanás en el comienzo de tu ministerio, Señor, trató de hacerte ir por otro lado, porque sabía que si tú seguías firme en tu propósito, la gente sería salva, y es lo que menos le interesa al enemigo, porque él quiere que todos se pierdan. Pero Jesús quiere que todos sean salvos y tengan vida eterna. Y es la predicación, Señor, la que te pedimos que tú nos des gracia para predicar a tu persona crucificado y resucitado al tercer día, a tu persona que nos ama, que nos cuida, que nos da la paz con Dios y ha preparado mansiones para nosotros en la vida eterna. ¿Qué podemos decirte, Jesús, de tus pasos, de tus palabras, de tus acciones en la Semana Santa? Todo es magnífico. Todo está impregnado de gloria. Todo nos impresiona, Señor. Tú avergüenzas a los hombres que no creen en ti, pero usas a los humildes, a los sencillos, para enseñar sabiduría que salva, que transforma, no solamente aquí en la tierra, sino que nos prepara para la vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a todo tu pueblo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así,
Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor